Han pasado ya 3 años desde que Israel y Hamás se fundieron en una guerra polifacética, pues el Estado de Israel no solo se enfrentaba a los misiles y a los túneles del terror, sino a un ataque constante en los medios de comunicación. Todo empezó el 12 de junio del 2014, cuando una terrible noticia se propagó. El secuestro de 3 adolescentes israelíes conmocionó no solo a los habitantes del Estado de Israel, sino a todos los judíos del mundo. Diferentes voces y diferentes idiomas se unieron en una misma plegaria. Gilad, Naftalí y Eyal, pronto de regreso en casa. Nada sirvió. 18 días después encontraron sus cuerpos sin vida y la tragedia comenzó. Los que tienen un poco de memoria supieron de inmediato lo que ese trágico hecho podía desembocar. Y justamente así sucedió. Algunos líderes de Hamás se atribuyeron el asesinato, otros lo negaron. En un momento dado, se admitió que el secuestro y asesinato de los jóvenes israelíes fue perpetrado por miembros de Al-Qassam, brazo armado de la organización Hamás. De cualquier forma, habían 3 adolescentes israelíes asesinados de una manera injusta y salvaje. Así que un operativo israelí se dio a la tarea de encontrar a los responsables. Comenzaron pues los arrestos, y gran parte de los detenidos eran miembros de la organización terrorista Hamás, por lo que dicha organización comenzó a exigir al gobierno israelí la libertad de sus miembros. Pero el gobierno de Israel no tenía la más mínima intención de ceder. Los sospechosos se mantuvieron detenidos, por lo que comenzaron los disturbios, la violencia y los heridos. Los adolescentes israelíes fueron sepultados, y al día siguiente, un joven palestino llamado Mohamed Abu Judeir fue secuestrado y quemado vivo en Jerusalén. Ante este hecho, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue bastante claro a la hora de juzgar, diciendo no hay lugar para este tipo de asesinatos en nuestra sociedad. Pero no todo quedó en palabras. La policía israelí capturó a los responsables del asesinato, quienes fueron juzgados por el Tribunal del Estado. Cada uno de los 3 asesinos recibió su propia condena. A Yosef Haim Ben David, el principal responsable, se le dictaminó cadena perpetua. Sin embargo, pese a los esfuerzos por mantener el orden, la violencia comenzó a incrementar. Los disturbios palestinos se convirtieron en misiles y la tensión del conflicto no tardó en escalar. Cohetes cargados de explosivos comenzaron a ser lanzados hacia el Estado judío. Cada vez que las alarmas sonaban, la sociedad israelí corría a buscar un refugio, pues para poner a salvo su vida, solo contaban con 8 a 15 segundos. On our broadcast tonight on The Brink, Israelis running for cover as bomb shelters open, and Israel calls up 40,000 reserves. The city of Jerusalem came under rocket attack. It happened literally seconds ago. Aunado a las alarmas preventivas, Israel implementó su cúpula de hierro para proporcionar mayor seguridad a su ciudadanía. Esta cúpula permitió detectar y destruir misiles en movimiento, antes de que estos tocaran el suelo. El 8 de julio del 2014, el ejército israelí inició su operación Margen Protector. El objetivo era destruir parte de la infraestructura de la organización terrorista Hamás, principalmente sus arsenales armisticios, pues los misiles lanzados desde Gaza ponían en riesgo a todo el Estado judío. Hamas and other terrorist groups in Gaza are firing rockets on cities throughout the state of Israel, on Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, Beersheba, Sderot, and other cities. No country on earth would remain passive in the face of hundreds of rockets fired on its cities, and Israel is no exception. Today we expanded our operations against Hamas and the other terrorist groups in Gaza. We'll continue to protect our civilians against Hamas attacks on them.
Now, Hamas, by contrast, is deliberately putting Palestinian civilians into harm's way. It embeds its terrorists in hospitals, in schools, and mosques, apartment buildings throughout the Gaza Strip. Hamas is thus committing a double war crime. It targets Israeli civilians while hiding behind Palestinian civilians. This operation could take time. We're resolved to defend our families and our homes. Today I spoke with several world leaders. I appreciated their expressions of strong support for our right and our duty to defend ourselves. And this is what we'll continue to do. En el transcurso del conflicto, el ejército israelí encontró decenas de túneles destinados al terrorismo. Ahí, bajo la tierra y completamente discretos y escondidos, habían largos y pavimentados caminos perfectamente construidos. Seguimos acá derecho, vamos a entrar en una casa dentro de la franja de Gaza. De hecho, estos túneles salen realmente de sitios civiles en Gaza, y esa es la forma de luchar del Hamas, y lo vemos constantemente, utilizar a sus civiles como escudos humanos para complicar la acción israelí. Estamos hablando de prácticamente más de 30 túneles que hemos encontrado en estos últimos días. Y seguimos trabajando en ello, ¿verdad? Este es nuestro objetivo principal en la franja de Gaza en este momento: destruir esta infraestructura de túneles que podría poner a mal traer a gran parte de la población en las comunidades del sur israelíes. Los túneles contaban con gran tecnología y con electricidad, lo que resultó ser esclarecedor y sorpresivo, pues eran esos túneles dedicados al terrorismo donde Gaza había invertido gran parte de la ayuda internacional que por tanto tiempo había recibido. Cada uno de estos túneles cuesta aproximadamente $3 millones. Por cada túnel se podrían haber construido 86 casas o 7 mezquitas, pero lamentablemente es utilizado cínicamente con objetivos terroristas. Así pues, conforme la guerra avanzaba, las muertes de civiles gazatíes se sumaban, y en consecuencia, las condenas internacionales hacia el Estado de Israel se incrementaban. El ejército israelí argumentaba que utilizaba varios métodos para evitar la muerte de civiles gazatíes, como hacer llamadas telefónicas o lanzar panfletos de aviso antes de cada operación, dando oportunidad a la ciudadanía civil de resguardarse y tomar la necesaria precaución. Las bombas de estruendo eran otro método de aviso. Se trataba de bombas que, con el objetivo de informar sobre un próximo ataque, no hacían ningún tipo de daño, sino únicamente ruido. Las fuerzas de defensa israelí argumentaban que eran ellos el único ejército del mundo que daba tanto aviso antes de bombardear, asumiendo las desventajas militares que ello podía implicar. Aseguraban que era Hamas quien ponía cientos de vidas en medio de fuego cruzado, y que el gobierno gazatí protegía sus armas, pero con seres humanos. De cualquier forma, no había oídos para todo lo argumentado, pues ante las imágenes de niños palestinos, tanto muertos como heridos, no quedaban intenciones de escuchar o de entender. Múltiples condenas cayeron sobre el Estado de Israel. Sin embargo, mientras las condenas internacionales llegaban casi todos los días, el ejército israelí seguía descubriendo túneles construidos con fines terroristas. Y si de algo estaba seguro el primer ministro Benjamín Netanyahu, era que no iba a dejar comprometida su seguridad a causa de la presión internacional. En la parte final de la operación, se decidió que los soldados israelíes incursionarían en Gaza por tierra. Este hecho implicaba sumar más bajas al ejército israelí, pero era este el único modo de alcanzar objetivos sin sumar más muertes gazatíes. Finalmente, el 26 de agosto y después de 49 días de guerra, ambos lados estuvieron de acuerdo con un cese al fuego. Era hora de contabilizar los daños, tanto materiales como diplomáticos y humanos. Alrededor de 2.300 gazatíes murieron, por lo que Israel fue duramente criticado, tanto en la ONU como en distintos medios de comunicación. Sin embargo, durante la operación Margen Protector, las fuerzas de defensa israelí lograron destruir 32 túneles clandestinos.
4.762 sitios de lanzamientos de cohetes y más de 750 terroristas fueron abatidos. En el proceso de estos hechos, 66 soldados israelíes murieron. Pero quizás, de todas las tragedias provocadas entre Hamás y el Estado judío, es que a 3 años de la Operación Margen Protector, el conflicto sigue vivo.